¿Qué haces cuando el techo ruge con la lluvia y tu voz se pierde en el ruido del mundo, como si alguien hubiera cerrado la puerta del cielo? ¿A quién le llevas las preguntas si lo único que ofreces es un cuenco vacío y una promesa rota de cuidado? En el pueblo de barro donde vivía Samir, esas preguntas no eran metáforas, eran el pan que se rompía en la mesa y la respiración entrecortada de una madre que no dejaba de llamarlo por las noches. Samir tenía 17 años. La casa era un rectángulo de barro y hojas, con una pared que se abría en las noches para dejar entrar el viento y el frío. Su madre tosía como si cada bocanada fuera un préstamo que no quería devolver. La tos la dejaba débil y en silencio, y Samir aprendió a medir el tiempo por los momentos en que ella abría los ojos y sonreía con esfuerzo. En el pueblo la sequía había endurecido la tierra y los cuerpos. Los pocos cultivos morían antes de nacer. El pozo escupía agua rala. La gente bajaba la vista para no ver la pobreza del otro, y cuando la vista era inevitable, ofrecía un gesto leve, un pan cortado en dos, una palmadita en el hombro, una mirada que decía, sobrevivimos como podemos. Samir trabajaba lo que el pueblo le permitía. Ayudaba a cargar sacos en la única furgoneta que llegaba una vez por semana, limpiaba establos en las casas que tenían ganado, arreglaba zapatos con parches viejos. No eran labores que trajeran dinero, sino pequeñas monedas que se escondían en la palma y dormían en una lata debajo de la cama. Lo más duro no era la escasez de dinero, era la guerra entre la necesidad y la promesa. Le había prometido a su madre, una noche en que la fiebre la hizo transparente, que buscaría medicina. «No me dejes, hijo», le había dicho, y su voz se quejó como un pájaro herido. Samir le puso la mano en la frente y sintió la promesa como una piedra caliente en el pecho. La llevaría a la ciudad y volvería con lo que necesitara. Las oraciones de Samir eran susurros que rozaban las tejas. No eran sermones ni fórmulas, eran frases rotas, palabras a medias que nacían del cansancio y de la desesperanza. «Señor, si me escuchas, dame camino», murmuraba. «Dios mío, no me abandones ahora». A veces las nombraba en voz alta, otras las dejaba caer como migas, una tras otra, esperando que alguna de ellas creciera raíces. Esa práctica de hablar a lo que no se ve era su manera de sostenerse cuando la razón no bastaba. No prometía milagros. No esperaba recetas. Simplemente pedía, con las manos abiertas, un poco de alivio para su madre y fuerza para él. El pueblo no ofrecía alternativas. Quien podía se quedaba, quien no, se iba. Samir miró las pocas manos de su madre y decidió moverse. Preparó una mochila con lo imprescindible, algo de ropa, una manta remendada, el dinero que había ido atesorando, y a la luz de una lámpara que temblaba por el viento, se despidió del techo que los cobijó. «Vuelvo pronto», le dijo a su madre, como quien planta una palabra en la tierra esperando que crezca en silencio. Ella apretó su mano y dejó que la promesa fuese una oración más. El viaje hacia la ciudad fue un descenso en muchas direcciones. A nivel físico, el polvo que se pegaba a la garganta, las veredas rotas, la gente que miraba sin ver. A nivel emocional, la sensación de exponer cada carencia ante ojos extraños, la humillación de pedir trabajo y recibir un gesto breve. En la ciudad, las ofertas de trabajo eran como pequeñas ventanas que se cerraban rápido. Samir cargó cajas en un mercado, limpió mostradores, ayudó en una furgoneta de mudanzas, donde el jefe le miraba como a un instrumento desechable. Útil mientras funcionaba, invisible cuando cesaba la jornada. Ganó lo justo para una cama compartida en una pensión barata y para enviar una carta con letras temblorosas a la madre.
Hasta aquí llego, pronto vuelvo con medicina. Las noches eran lo peor. La ciudad no perdonaba soledades. Los sonidos eran más intensos, claxones, gritos, el rumor interminable de un comercio que nunca dormía del todo. Samir se permitió pocos descansos. Cada euro que ganaba se convertía en un escalón para la promesa. De vez en cuando la fatiga le dejaba, veía a jóvenes que sonreían con cosas que él no recordaba. Una risa sin peso, una luz que no le pertenecía. Sentía en el pecho una mezcla de envidia y ternura por esa despreocupación. Y sin embargo, seguía. Había aprendido a medir su fe a pequeñas acciones. Levantarse, pedir empleo, cargar, caminar hasta la pensión. Su fe no era un espectáculo, era ese gesto repetido hasta que se volviera hábito. La ciudad le enseñó también la generosidad anónima. Hubo un vendedor que le ofreció sopa caliente, sin preguntar. Hubo una mujer que lo dejó sentarse en su tienda para atar un vendaje. Esas acciones, pequeñas y silenciosas, le recordaron que la providencia no siempre llega envuelta en lo que uno imagina. A veces llega de manos ajenas que no buscan crédito. Samir anotó esas escenas en la memoria. Las guardó como si fueran pergaminos que más tarde podría desempolvar en la noche oscura. Cuando la medicina que pudo comprar llegó a la casa, la voz de su madre se aferró a la curación con una fuerza que sorprendió a ambos. Las noches de fiebre empezaron a disiparse, pero la vida no se reparó de un momento a otro. El cuidado exigía costos, compras de alimentos, pagos para el doctor local que solo podía ofrecer remedios parciales, gastos que se multiplicaban como sombras. En un abrir y cerrar de ojos, el dinero que había costado tanto trabajo parecía fluir entre los dedos. La promesa que lo había llevado a la ciudad se transformó en una cadena de decisiones. Cada gasto era un acto de amor, cada renuncia una siembra. La decisión de volver al pueblo fue precipitada por otra urgencia, la lluvia. Una nube inmensa comenzó a gestarse mientras Samir todavía estaba en el mercado, con una bolsa con provisiones y la voluntad de regresar cuanto antes. El tiempo apremiaba. La carretera de tierra, que en verano parecía un hilo, se transformó con el agua en una cinta resbaladiza. Samir tomó un autobús hasta donde pudo y luego continuó a pie. La noche cayó con violencia, un coro de truenos, el olor a tierra mojada, un viento que parecía querer abrirse paso entre los techos. En algún punto, la lluvia dejó de ser un fenómeno y se convirtió en una presencia que golpeaba con furia. Caminó con el cuerpo doblado, con la mochila empapada, y sintió algo que no había previsto. Una especie de desolación que iba más allá de la fatiga. Era como si cada gota le quitara una palabra, un recuerdo, una pequeña estrella que lo guiaba. Pensó en su madre, en la promesa, en las caras del pueblo. ¿Podría llegar a tiempo? ¿Habría suficiente remedio? Sus oraciones, que en la ciudad habían volado en letras mínimas, se hicieron densas. «Señor, si estás ahí, dame una puerta», dijo en voz baja, el agua mezclándose con sus palabras hasta confundirlas. El camino se volvió un laberinto. Perdió la senda que conocía. Las señales de barro desaparecieron bajo el charco. Fue entonces cuando, en mitad de la lluvia, vio una luz. No era un faro grande, sino un rectángulo cálido que se abría en la oscuridad. La puerta de una mezquita entreabierta, con la lámpara de aceite temblando en el interior, como un corazón que late. La mezquita estaba abierta, una rareza en noches como aquella. Samir sintió que algo en su cuerpo se aflojó. No supo si era alivio o culpa por haberse detenido en un lugar sagrado de otra tradición, pero la humanidad que brillaba tras aquella puerta le pudo más que el protocolo.
La lluvia pegaba en el exterior como si intentara borrar huellas, y por dentro el silencio era una promesa. Entró empapado. El interior olía a madera, a incienso tenue, a libros que habían respirado por años. En una esquina, un anciano vestido con ropas sencillas estaba sentado en una alfombra, en silencio, con la mirada fija en la lámpara. No había formalismos grandilocuentes, sino la sencillez de quien ha visto demasiadas noches para dejarse impresionar por una más. Samir se acercó con la timidez de quien perturba la paz y, sin planearlo, dejó caer la cabeza en señal de cansancio. El anciano no preguntó su religión ni su historia. Levantó la mirada y con voz suave ofreció agua y una manta. «Hijo, entra, seca lo que necesites secar», dijo. No hizo sobre él ninguna interrogación teológica. Lo recibió como se recibe a quien llega exhausto después de una larga travesía. Durante un rato no hablaron. La lluvia marcaba un compás y la conversación parecía innecesaria. Luego Samir contó, en palabras que fueron brotando con la pausa de la noche, la historia de la madre enferma, del viaje a la ciudad, de la promesa. No buscaba consuelo religioso, buscaba una guía, un gesto, una señal de que su camino no era absurdo. El anciano escuchó sin prisa. Sus manos eran grandes y seguras, sus ojos de un color que parecía guardar muchas memorias. Cuando Samir terminó, el silencio volvió, más denso, como si el espacio estuviera pensado para que las palabras maduraran en él. «Has hecho lo que corresponde», dijo el anciano finalmente. «Has movido tu cuerpo y tu esperanza. Eso ya es fe». No hubo discursos sobre recompensas. No hubo promesas de riqueza ni de curación automática. Hubo, sí, una mirada que reconocía el valor de la persistencia. Luego el anciano se levantó y caminó hacia un pequeño armario donde guardaba botellas con etiquetas ya gastadas por el tiempo. Sacó una ampolla de vidrio con un líquido claro y la sostuvo como quien ofrece una medicina y una responsabilidad. «Esto no es una solución mágica», advirtió. «Es un remedio que puede ayudar. Úsalo con cuidado. Y toma esto». Metió una mano en el bolsillo y sacó una moneda antigua, con bordes gastados, un objeto que parecía más simbólico que valioso. La moneda la deslizó hacia Samir y pronunció una frase que quedó en el aire. «Guárdala como señal. No la gastes por capricho. A veces las cosas pequeñas nos recuerdan por qué empezamos». No impuso. No gritó. Era una advertencia suave, un consejo nacido de la experiencia. Samir miró la moneda, luego a la madre que imaginaba en su cama, y sintió que el corazón le latía en la garganta. No eran instrucciones religiosas, eran orientación humana. Cuida lo que tienes y recuerda el propósito. El anciano no le ofreció un plan de riqueza ni una garantía. Solo le dio lo que tenía: compañía, un remedio y una moneda que servía de ancla para la promesa. Antes de salir, Samir inclinó la cabeza y dijo, sin maquillaje ni retóricas: «Señor, gracias por este respiro». No fue una oración larga, fue un acto de reconocimiento. El anciano le palmeó la espalda y le dijo: «Vuelve cuando puedas, no para pedir, sino para contar cómo sigues». No le hizo un sermón sobre la fe. Le ofreció una norma práctica: vuelve y comparte. Esa invitación, más que cualquier predicación, quedó en la mente de Samir como una brújula. Cuando la lluvia amainó, Samir retomó el camino al pueblo. La medicina en la mochila olía a alcohol y a esperanza, y la moneda pesaba en su mano como un secreto. Caminó con cuidado, como quien lleva en el pecho algo que podría quebrarse. En el camino, imagina la cara de su madre al ver el remedio, sus ojos brillando
la promesa cumplida. Esa imagen le dio fuerza para apresurar el paso. Llegó de madrugada. Las tejas de barro del pueblo todavía goteaban. La puerta de la casa se abrió, y la madre, al verlo, hizo un gesto que no cabía en palabras. Lo besó como si quisiera borrar con labios la distancia de aquellas semanas. La medicina hizo efecto. No fue un cambio instantáneo ni una señal celestial de que todo estaría bien. Fue una mejoría lenta, pero real. Menos fiebre, respiraciones más largas, una sonrisa que volvía poco a poco. Samir cuidó con esmero, midiendo dosis, recordando instrucciones, asegurándose de que la madre bebiera agua. Esa rutina de cuidado fue, para él, un nuevo tipo de oración. Actos concretos que sostienen la vida. Observó que la fe no se mantenía por milagros, sino por este trabajo paciente y humilde. El problema del hambre, sin embargo, seguía ahí. La medicina calmó la enfermedad, pero no llenó el estómago. El frasco, la moneda y la medicina no bastaban por sí solos para restaurar la casa. Samir revisó la moneda en la palma y pensó en las palabras del anciano. «No la gastes por capricho», había dicho. Pero la necesidad rozaba la ley escrita del consejo. ¿Qué es más fiel? ¿Guardar la señal como un recordatorio o usarla ahora para calmar el hambre que ruge en la casa? El dilema se le presentó con la claridad de una bifurcación en el camino. Esa tarde, al caer la luz, la vecina del patio, una mujer que siempre traía algo de pan, aunque fuera pequeño, tocó a la puerta. Vio la mejoría en la madre y sonrió con alivio. «Hijo», dijo con suavidad, «hay pescadores en la orilla. Mañana vendrán con algo fresco. Si tienes algo para pagarles, podrían prestarte hasta que vendas lo que venga». Samir negó con la cabeza. La moneda del anciano no era mucho, pero era lo único que tenía líquido. Guardarla significaba respetar una palabra. Gastarla significaba alimentar un cuerpo débil. El conflicto interno fue como una tormenta menor antes de la gran que vivió aquella noche. Al final, lo que venció fue la carne sobre el símbolo. Samir metió la moneda en un bolsillo y salió con pasos decididos hacia la orilla donde los pescadores vendían lo que habían logrado atrapar. El mercado junto al río era un mosaico de olores. Agua, pescado a la brasa, humo, gente que regateaba con voces gastadas. La moneda cambió de manos. Samir recibió a cambio 2 pescados grandes que bastarían para una comida y quizás para vender un poco y comprar más pan. Volvió a casa con el peso de la decisión y una extraña ligereza. Había dado la vida del símbolo por la vida de su madre. Al abrir uno de los pescados para limpiarlo, con la cocina apenas iluminada por una vela, la luz encontró algo. No fue un brillo teatral, fue una pequeña superficie, una forma redonda y nacarada que brilló interrumpiendo el gris del interior. Samir se detuvo. Sus dedos, que habían reparado miles de cosas, temblaron ahora. Sacó con cuidado el objeto y lo sostuvo contra la luz. Era una perla, no grande, pero de un lustre que parecía haber bebido la luna. En la mano, la perla no era solo una gema, era una pregunta con peso. ¿Qué significaba aquello? ¿Una coincidencia? ¿Un capricho de la vida que aparecía en el momento justo? No hubo fanfarrias ni certezas inmediatas. Samir respiró y el silencio de la cocina se volvió pesado, lleno de posibilidades. La perla era una puerta. Podía ser una solución improbable para la necesidad, un recurso que cambiase el rumbo. Podía también transformarse en prueba ética. Venderla sin más, compartirla, entregarla a quien la necesita. Su mente fue un río de pensamientos. Recordó las palabras del anciano. Guarda la señal. Recordó la moneda que había gastado. Sintió el peso de su promesa.
el rostro de su madre y la mirada de la vecina. Todo se mezcló en un instante en que la decisión parecía estar en la punta de un cuchillo. Sostuvo la perla un instante más, viendo cómo la pequeña esfera reflejaba su rostro en miniatura, la frente marcada por la preocupación, la boca apretada, la esperanza aún viva. En esa imagen se condensó la lección que no quería admitir, pero que ya se estaba delineando. La fe no es propiedad de quien la tiene, es una fuerza que se activa en la vida mediante actos concretos. No bastaba con creer en silencio, había que elegir, a cada paso, sacrificar lo propio por el bien del otro. La perla, de pronto, no era un talismán ni una promesa automática, era, si acaso, una herramienta que exigía responsabilidad. Mientras la vela consumía su cera y la madre dormía más tranquila que en noches anteriores, Samir esperó el amanecer con la perla en la mano. No sabía qué haría al día siguiente. Podía venderla discreta y humildemente, podía llevarla a un joyero y pedir el precio justo, podía guardarla como recuerdo. Cada opción tenía consecuencias. Se sentía al borde de una decisión que lo pondría a prueba no solo económicamente, sino en aquello que la historia del pueblo llamaba fe verdadera, la que se demuestra en actos de entrega, en compartir y en no olvidar de dónde viene la ayuda. La noche se extendió como un campo oscuro. Afuera, un perro ladró. A lo lejos se escuchó el murmullo de la primera gente que se levantaba para sus quehaceres. Samir cerró la mano alrededor de la perla, como quien sostiene un secreto, y dejó que la pequeña esfera le recordara lo que ya sabía, que la fe, cuando todo parece perdido, no es una promesa de resolución inmediata, sino la capacidad de elegir con valentía y compasión. Había conseguido medicina, había gastado la moneda por amor, y ahora tenía en la palma una posibilidad inesperada. Todo eso lo dejó en un estado de tensión dulce amarga, alivio por la mejoría de su madre, miedo por las decisiones por venir y la certeza firme de que no volvería a mirar su vida de la misma manera. En la distancia, la mezquita permanecía en silencio, su puerta cerrada pero sin dejar de ser presencia. Samir recordó la frase del anciano: «Vuelve y cuenta». No era una carga, era una invitación a no dejar la gratitud en silencio. Mientras la primera luz se colaba entre las tejas, él se habló a sí mismo con la claridad de quien está frente a un espejo. ¿Cómo no perder la fe cuando los vientos soplan en contra? ¿Cómo no abandonarla cuando todo parece deshacerse? La respuesta, hasta ese momento, era una mezcla de actos cotidianos: rezar con sinceridad, pedir ayuda cuando hace falta, actuar con generosidad, recordar las manos que se ofrecieron en la noche. El sol estaba por salir cuando Samir se durmió, la perla sobre la mesa, la vela humeando su último lamento. No era un final, era un umbral. Por delante había conversaciones con joyeros, decisiones sobre qué parte de lo hallado dedicar a la casa, la posibilidad de volver a la mezquita para agradecer y compartir. Y una pregunta que pesaba más que todas: ¿sería capaz de devolver parte de la bendición cuando llegara, o la seguridad de la necesidad lo convencería de retenerla solo para su familia? El día abrió lentamente y con él los primeros sonidos del pueblo. Un gallo, el barro que chirriaba, la mujer del pan que barría su umbral. Samir se levantó, miró a su madre dormida y por un instante sintió una paz que se mezclaba con el asombro. Había logrado lo esencial. Su madre respiraba mejor, pero la historia no estaba cerrada. La perla era un enigma, una promesa y una responsabilidad a la vez. Él lo sabía como quien ha recibido una herencia que no puede gastar
sin pensar en quienes lo acompañaron en la travesía. Cuando salió a la calle, con la perla oculta en un pañuelo, hubo miradas que lo atravesaron con curiosidad. Algunos vecinos, sin saber nada, lo saludaron como siempre, con esa amabilidad que es a la vez costumbre y comunidad. Su alma, sin embargo, estaba atenta a lo que vendría. Conversaciones con los joyeros del pueblo, la verdad de los valores reales y las decisiones morales que el hallazgo impondría. Samir caminó sin prisa, consciente de que en cualquier momento una decisión podía inclinar la balanza hacia la generosidad o hacia la seguridad egoísta. Mientras avanzaba, la pregunta que había abierto aquella noche volvió más nítida. ¿Cómo no perder la fe cuando todo parece perdido? No había respuesta única, pero había lecciones acumuladas en la experiencia reciente. La fe se sostiene con constancia, con actos pequeños y repetidos, con la compañía de quienes nos sostienen, con la humildad para aceptar ayuda y con el valor de compartir cuando las manos se llenan. Samir lo intuyó con la claridad de quien ha pasado por la tormenta y ha sentido la mano de otros en su hombro. Caminó hacia la plaza, sin saber todavía cuál de las pequeñas voces dentro de él le dictaría el siguiente paso. Si esta historia te toca, suscríbete para escuchar más relatos que nos recuerdan cómo sostener la fe incluso en las noches más largas. Samir dobló el pañuelo que protegía la perla y se lo guardó en el bolsillo como quien esconde una promesa. El rumor del pueblo se ajustó a su paso. Conversaciones truncas, risas, el tintinear lejano de una herramienta. Fue a hablar con los joyeros porque no había alternativa más honesta. El valor debía conocerse en la luz, ante ojos expertos, no en el rumor que inflama deseos, ni en el silencio que abruma. No buscaba ostentación. Buscaba permitir que aquella pequeña esfera nacarada cumpliera la función que la vida le había dado: alimentar, curar, sostener. El primer joyero que encontró era un hombre mayor cuyo taller olía a metal y a aceite. Las herramientas colgaban como un herbario de trabajo, limas, pinzas, una lupa que había visto mejores días. El hombre cogió la perla con guantes temblorosos, la miró sobre la luz, la puso contra un papel en blanco y sin prisa dijo lo que cualquiera esperaba. El brillo existía, la calidad también. Ofreció un precio que parecía razonable y justo. Samir sintió que en el pecho tenía un tigre y una paloma, la conciencia de la necesidad y la voz del consejo que le decía mesura. Sin embargo, en el pueblo se rumoreó que un comerciante de la ciudad pagaba más por piezas raras. Esa opción llegó con la promesa de solucionar de golpe varias necesidades. Ceder a la tentación del dinero rápido. Buscar la oferta mayor aunque quien la hiciera no compartiera la historia detrás. Samir recordó la advertencia del anciano. Cuida lo que tienes, recuerda por qué empezaste. No era una religión de reglas, era una llamada a la coherencia. Habló con Karim y Faisal, amigos de infancia que le conocían desde que la vida les había mostrado su primera cara dura. Les contó sin adornos. Ellos escucharon, hicieron preguntas prácticas y sin juzgar ofrecieron una propuesta que reflejaba aquello que el pueblo era capaz de dar: acompañamiento. Vamos contigo, dijo Karim. No te dejes llevar por quien te prometa el cielo por un precio, añadió Faisal con la calma de quien ha visto engaños. Fueron juntos a la ciudad. El comerciante que ofrecía el precio más alto era hospitalario. Tenía un despacho con mapas en la pared y una sonrisa de profesional. Pero algo en la forma en que hablaba, en cómo evitaba mirar a los ojos a Samir cuando mencionaba la palabra madre, causó desasosiego.
El hombre ofrecía un número que solucionaba todo en el acto, pero la palabra del anciano, la mirada de Karim y la sensación en el estómago de que se traicionaba un pacto menor, con el pueblo, con la honestidad, lo hicieron detenerse. Samir entendió que había dos formas de resolver las cosas: por la vía del triunfo personal inmediato o por la vía de la responsabilidad compartida. Eligió la segunda. De regreso al pueblo vendió la perla al joyero local a un precio justo, sin ceder a la presión del mayor ofertante. No fue la suma que hubiera podido comprar toda la estabilidad de golpe, pero sí permitió lo urgente: pagar al médico, asegurar medicinas por meses, reparar el techo y, también, apartar una cantidad para devolverla a la mezquita. Eso último fue un gesto que no nació del cálculo, sino del agradecimiento. La hospitalidad y la palabra del anciano habían sostenido su alma en la noche de lluvia, y Samir quiso que ese lugar no desapareciera para quien viniera después. La decisión de repartir el dinero fue lenta y meditativa. No dio todo de inmediato. Tomó un tercio para gastos médicos continuos y suministros. Otro tercio lo guardó en una pequeña caja como capital inicial para una idea que había rondado su cabeza en semanas de vigilia. Un proyecto que involucrara a varios del pueblo, que no solo comprara cosas, sino que creara oportunidades. El último tercio lo destinó a la mezquita, a arreglar la puerta, la lámpara de aceite y a comprar libros o lo que hiciera falta para que aquel refugio no fuera solamente un techo abierto en la tormenta, sino un espacio de encuentro duradero. Les contó a Karim y Faisal su plan: comprar un pequeño motor de pesca, pagar un arreglo para el bote comunitario y mejorar el lugar donde los pescadores podían guardar sus redes. Si el motor funcionaba, podrían pescar más, vender más y repartirse el fruto de manera equitativa. No se trataba de riqueza desbordante, se trataba de crear una estructura que evitaría que jóvenes como él tuvieran que marchar a la ciudad en busca de trabajos que deshumanizan. El proyecto era modesto, requería esfuerzo y transparencia, pero también tenía algo de dignidad: devolverle al pueblo la posibilidad de sostenerse sin depender del azar. La venta y la distribución del dinero no fueron un festejo. Fueron más bien una asamblea de decisiones. En esa asamblea se escuchó la voz de la vecina que había regalado pan, la del pescador que ofrecía trabajo a cambio de un préstamo, la del anciano que decía: «La fe se muestra en lo que hacemos, con lo que recibimos». Samir fue consciente de que la bendición, si la llamábamos así, no era un regalo privado. Era el llamado a actuar. Cuando regresó a la mezquita para cumplir la promesa de volver y contar, lo hizo con la mezcla de pudor y gratitud de quien sabe que no es menos por dar. El anciano lo recibió como antes, sin aspavientos. No hubo grandes palabras de aprobación ni alabanzas. Hubo reconocimiento y una sencilla exhortación a la humildad. «No es la moneda la que tiene valor», dijo, «sino lo que haces con ella». Aquella frase fue una brújula para Samir, que entendió la diferencia entre el alivio temporal y la construcción de futuro. El anciano se alegró por la moderación del joven y bendijo el proyecto sin atribuirle poderes místicos. Era un gesto de acompañamiento que hablaba más de comunidad que de milagro. La madre de Samir recuperó fuerzas con el tiempo. La enfermedad se volvió menos amenazante. Visitas al médico, cuidados constantes, alimentos adecuados. Cada avance era pequeño, pero se acumulaba. Samir aprendió a medir la fe no en grandes epifanías, sino en noches de vigilancia, en llamadas al médico, en el gesto de calentar una sopa. Cada acto cotidiano se volvió una oración en movimiento. «Señor, danos la paciencia para hacer lo que hay que hacer.
murmuró una noche mientras frotaba la frente de su madre con ternura. No pedía espectáculo, pedía consistencia. El proyecto de pesca comunitaria tardó meses en ver los primeros frutos. Hubo semanas de ajustes. El motor necesitó piezas. Las redes se rompieron. Algunos del pueblo desconfiaron de la idea por miedo a decisiones centralizadas. Pero cuando llegó la primera pesca grande que permitió pagar a quienes habían puesto trabajo por adelantado, el aire del pueblo cambió. No porque el lugar se hiciera rico, sino porque la comunidad había recuperado algo esencial: el sentido de que juntos pueden crear medios para sostener la vida. Samir no celebró en soledad. Celebró compartiendo la mesa con los que siempre lo habían visto crecer. Conforme las semanas pasaban, su vida fue ganando estabilidad sin perder su humildad. Compró una habitación con paredes de barro más firmes y un techo que ya no cantaba con la lluvia. Reforzó la casa con la ayuda de vecinos que intercambiaban trabajo por comida. Se aseguraron medicinas recurrentes para su madre y destinó parte de los recursos a enseñanzas prácticas. Alguien del pueblo ofreció clases de reparación de motores a jóvenes que antes se marchaban. Otro dio pequeñas lecciones de contabilidad para que el negocio no dependiera de una sola persona. Todo era esfuerzo compartido. Con la mejora llegó, como suele ocurrir, una nueva prueba: la fama. Gente de pueblos cercanos empezó a preguntar por la perla, por la historia del rescate, y algunos vieron en Samir la figura del joven que supo actuar. Él aceptó el reconocimiento con timidez. Prefería que se recordara al pueblo, no a su nombre. Cuando le ofrecieron entrevistas y pequeñas donaciones, se aseguró de que todo pasara por la caja común que mantenía el proyecto. Su ego no debía convertirse en agujero donde se perdiera la esencia del gesto. El anciano de la mezquita envejeció unos meses más, con la serenidad que da ver a quienes uno orienta. Antes de partir en un viaje para visitar a familiares, miró a Samir con unos ojos que parecían espejos. Reflejaban la paciencia. «Recuerda», dijo, «la fe no es un tesoro para atesorar, es una ruta que exige pasos. Camina con manos abiertas». Esa última frase fue como una llave que cerraba un ciclo. La hospitalidad que él había conocido debía ahora replicarse. No como gesto performativo, sino como costumbre. Los cambios en la vida de Samir no fueron espectaculares porque él no quiso que lo fueran. Fueron reales y sobrios. Aprendió a delegar, a crear confianza, a aceptar ayuda sin vergüenza y a devolverla con trabajo. Su madre recuperó fuerza y en ocasiones él la veía reír de manera franca, sin el desgaste de las noches anteriores. La casa dejó de sonar a abandono y se llenó de conversaciones, planes pequeños, retos nuevos. La comunidad, fortalecida por la experiencia compartida, empezó a desarrollar otras iniciativas: una huerta comunitaria para los meses secos, clases de alfabetización para adultos, un sistema rotativo de préstamos para pequeñas necesidades. En todo eso, la perla había sido un catalizador, no un milagro. Había puesto en movimiento lo que la gente podía hacer cuando juntaba recursos y voluntad. Samir comprendió que la bendición pasó por su propia decisión de no mirar solo al beneficio inmediato, sino de pensar en términos colectivos. En noches de silencio, cuando la madre dormía y la casa parecía respirar, Samir volvía a las preguntas que lo habían acompañado. ¿Cómo no perder la fe? Las respuestas se habían hecho más nítidas. No eran fórmulas, sino prácticas. Abrió su voz para decirlas como quien enseña por experiencia. La primera práctica fue la oración honesta, no la que busca efectos inmediatos, ni la que pretende manipular el destino, sino la que es conversación sincera.
Señor, aquí estoy con lo que puedo, dame claridad. No oraciones largas ni liturgias perfectas. Oraciones quebradas, presentes, que suenan como manos que trabajan. La segunda fue la acción concreta. La fe que se mantiene es aquella que se traduce en pasos. Buscar trabajo, aprender, cuidar a quien está enfermo. No es fe pasiva, sino fe en movimiento. Si una persona ora y no actúa, la oración pierde cuerpo. Si actúa sin la voz que guía, corre el riesgo de agotarse. La tercera fue la comunidad. Samir entendió que la soledad empobrece la fe. Cuando las manos se juntan, la carga se aligera y la esperanza se comparte. Reconocer que se necesita ayuda no es debilidad, es realismo cristiano de solidaridad. La cuarta fue la memoria de los pequeños gestos. No olvidar la mujer que le dio sopa en la ciudad, al anciano que le ofreció abrigo, a la vecina que dejó pan. Esas memorias se convierten en combustible para no rendirse cuando la tentación es rendirse. La quinta fue la entrega responsable de la bendición. Cuando llega un alivio, la prueba no termina. Comienza la responsabilidad de administrarlo con justicia y generosidad. Dar parte de lo recibido para sostener a otros no disminuye la provisión, la multiplica. La sexta fue la espera activa. Aprender a esperar no es estar quieto, es trabajar confiando en que los procesos llevan tiempo. La paciencia no es resignación, es fidelidad a pequeños hábitos que construyen. Y por último, la séptima, agradecer y volver a contar. No guardar la historia como trofeo, ir al lugar que fue refugio, contar cómo se salió de la noche y mostrar que la fe se sostiene con actos. Ese gesto cierra la cadena de ayuda y la hace circular. Contar estas prácticas era para Samir una manera de decir, hay métodos, pero no recetas. No hay garantía de que todo salga como soñamos. La fe no garantiza vida sin prueba. Garantiza orientación para atravesarla sin perder el corazón. En esa distinción estaba la madurez que lo transformó de joven ansioso a un hombre que sabía cómo cuidar. Hubo momentos en los que la tentación de gastar todo en confort personal apareció. Eran silenciosas, pequeñas traiciones del ego. Comprarse ropa nueva, comer en un lugar mejor, usar el dinero para aparentar. Samir cedió alguna vez a caprichos menores, pero la mayoría de las decisiones fueron meditadas y conversadas con quienes trabajaban en el proyecto. La transparencia fue la palabra que salvó muchas dudas. Libros contables simples, asambleas, decisiones por mayoría. Con eso, el orgullo no pudo agigantarse. A medida que pasaba el tiempo, la imagen que más volvía era la del anciano en la mezquita, con la lámpara temblando. No porque él fuera el protagonista milagroso, sino porque había sido la primera mano que no interrogó la fe de Samir, la primera que le ofreció escucha. Esa ausencia de juicio era quizás la medicina más efectiva, alguien que creó un espacio donde la gente podía ser humana en su fragilidad. En un invierno suave, el pueblo organizó una pequeña ceremonia para marcar la compra del motor y la reparación del bote. No fue una celebración estruendosa. Fue una comida compartida, palabras de agradecimiento, algunas canciones que la gente recordaba entre fumigadores de humo y otra vez la sensación de que la vida se sostiene entre manos que trabajan. Samir habló poco. Dijo lo que debía decir, que la fe no era una experiencia individual, sino comunitaria, que lo que había sucedido no era un milagro fabricado por la perla, sino la suma de oraciones, largas jornadas de trabajo y el gesto de personas que se mostraron en la noche. La vida siguió. La madre recuperó más vigor,
El proyecto funcionó con altibajos. Samir enseñó a otros jóvenes lo que había aprendido sobre motores y sobre administrar pequeños recursos. Su nombre dejó de ser noticia. Volvió a ser un rostro conocido, uno más entre tantos. Eso le gustaba, el anonimato laborioso que no busca luces. Antes de cerrar esta historia es importante decirlo con claridad, porque el título que la trajo aquí exige una respuesta práctica. Descubre cómo no perder la fe incluso cuando todo parece perdido. No hay una receta única, pero hay caminos que se repiten. Son caminos de palabra y de acto, de espera y de impulso, de comunidad y de responsabilidad. No prometen que la tormenta no volverá, pero sí sostienen que cuando vuelva, habrá manos, memoria, redes y decisiones. La fe no es un seguro contra el dolor. Es la fuerza que nos permite permanecer en la lucha sin perder la dignidad. Si te inspiras en esto, haz 3 cosas concretas hoy. Ora de forma honesta por aquello que te pesa, busca una acción pequeña que signifique cuidado. Llevar comida, visitar, ofrecer una habilidad. Y comparte tu historia con alguien de confianza para que no cargues solo. No esperes fórmulas ni atajos. Apuesta por constancia, generosidad y comunidad. Esa es la manera en que las personas reales sostienen la fe a diario. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite recordar que la fe se sostiene con manos abiertas y pasos cotidianos. Suscríbete y deja un comentario con tu experiencia. ¿Cómo sostienes tu fe cuando todo parece perdido?